presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de las tendencias y las demandas del mercado de higiene personal. ¿Cómo hacer viable una industria en nuestro país? Algunas de las preguntas que responde Mariano Paz, que es CEO de Softis Uruguay. ¿Cuál es el resultado del régimen de vivienda promovida en nuestro país? ¿Qué destino han tenido? Preguntas que responde Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Bien, iniciamos el programa y ya tenemos aquí a Mariano Paz, que es CEO de Softis Uruguay. Mariano, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá, un gusto. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación, un placer y bueno, acá a las órdenes. Bien, vamos a conocer un poquito de lo que es Softis. Bueno, en realidad es una empresa archi mega conocida, pero para darle una puesta a punto de la presencia en Uruguay, bueno, comentarnos un poquito, por favor, cuáles son las líneas, ¿no?, de productos. Dale. Esta es una empresa súper conocida seguramente por sus marcas, no tanto a lo mejor por Softis, que hace ya 4 años nos llamamos así, pero tenemos 85 años en Uruguay, empezó con la vieja Ipusa y bueno, obviamente el grupo CMPC compró esta empresa acá y hoy somos todos Softis. Somos líderes de mercado, sí, en categorías tanto de tissue, de papel, como la parte de personal care, de pañales de bebé, protección femenina e incontinencia. Y somos una empresa, te diría, muy relevante. Estamos en Pando, tenemos 4 plantas industriales, fabricación de papel, fabricación de pañales, conversión y una planta de compostaje que tenemos con la Intendencia de Canelones. Y estamos muy arraigados a la sociedad, ¿no? Nuestras marcas, Elite, Higienol, Letisoft, Baby Sex, son marcas acá muy conocidas. Y es una tremenda empresa, es un orgullo de parte nuestra porque hemos puesto, creo, la industria uruguaya de manera viable, estructural. Y hoy no solo vendemos al mercado interno y Paraguay, que son nuestros mercados, te diría, naturales, sino que exportamos de manera estructural a Argentina. De hecho, hacemos un producto exclusivo para Argentina que ellos no lo saben fabricar, el Elite Soft Touch, que es una tecnología compleja, pero bueno, nosotros le encontramos la vuelta. ¿Qué es un papel higiénico? Y es un papel higiénico. Y el último orgullo que yo te diría para decir, bueno, hemos plantado la industria uruguaya eficiente y rentable, es una exportación a Houston, Texas, de un producto semielaborado, que son los jumbos de papel, papel base. Así que te diría que nada, es una empresa encantadora. Yo llevo 6 años dirigiendo la empresa y la verdad estoy muy contento por la calidad humana, pero sobre todo la calidad profesional. Y ahí en Uruguay hay grandes profesionales. Y ahí es muy interesante el punto, ¿no? Porque muchas veces las industrias suelen tener dificultades para lo que es personal calificado y demás. Así como ustedes ven lo que ha sido ese proceso, porque 4 plantas seguramente que implica también todo un proceso de crecimiento. Mirá, el tema clave, ¿por qué nos va bien o por qué estamos exportando? ¿Por qué? Creo que nace de la gente, el mindset de la gente. Y yo creo que tenemos suerte en el Uruguay de manera estructural, entiendo, y en Softis de manera particular tenemos excelentes profesionales, excelentes ingenieros, excelentes recursos que hacen que después la tecnología sea fácil de aplicar. Y será por la resiliencia, hay que venirse hasta Pando, es cierto que está muy cerca de acá donde estamos filmando, pero para el resto de los montevideanos es lejos. Será por eso que cuesta y la gente es muy resiliente, pero la verdad es un placer. Tenemos recursos exportables. Nosotros estamos dentro de un sistema Softis latinoamericano, somos una empresa multilatina y muchos de los recursos uruguayos son demandados por el sistema. Y eso habla muy bien de la formación de base que tiene el uruguayo. ¿Se exporta talento? Se exporta talento. Nosotros tenemos un rol muy particular, hacer una planta multifunción y una planta muy completa. De nuevo, en Pando se hace todo. Se hacen pañales, se hacen productos de papel, se fabrica papel. Tenemos una planta de compostaje donde también hay todo un proceso de los residuos. Somos la primera planta basura cero del Uruguay certificada y la primera también dentro del sistema Softis. Entonces eso hace que esto sea una empresa en la cual muchas personas vienen acá a prepararse para después dar el salto a lo mejor en una escala mayor, como plantas en Brasil, México, Chile. Softis nace en, digamos, como el origen de la empresa. El origen de la empresa es una empresa chilena del grupo CMPC, es una empresa que, además de hacer producto terminado, productos de consumo masivo, es un fabricante de pasta celulosa y bueno, tiene otra empresa también de papeles y cartones.
y es un corporativo que está en Chile, pero tenemos plantas desde México, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Somos líderes, somos número 1 a nivel Latinoamérica en papeles y somos número 2 y creciendo en lo que es personal care. Y somos un grupo que hemos definido como Scope Latinoamérica en un origen. También, entonces, Uruguay es parte de eso, ¿no? Además de ser el primero en el mercado en muchas categorías, acá se lanzó por primera vez OK Pet, se lanzó por primera vez los jabones Elite y hay muchos productos y innovaciones que se van a lanzar primero en Uruguay, porque es un mercado que sirve de prueba después para el resto, una muestra muy representativa. Aparte, el uruguayo es muy sofisticado desde ese aspecto. En términos de talento pasa lo mismo. Esta es la cuna de los futuros directores generales, de los futuros directores de operaciones, directores comerciales. Entonces, pasar por Uruguay de alguna manera es como hacer la maestría en nuestra compañía. Qué interesante eso que dijo recién, ¿no? Que el uruguayo es bastante exquisito, palabras más, palabras menos, en términos de, por ejemplo, los productos de higiene personal. Sí, es muy sofisticado en el sentido de que año tras año es más se pone más exigente, entonces uno desde el punto de vista de la empresa tiene que estar acorde a eso. Lo bueno en nuestra industria es que el crecimiento se está dando por la premiumización, uno lo ve en pañales, si bien la tasa de natalidad cae a nivel Latinoamérica y en Uruguay aún más, las madres cada vez quieren darle mejores pañales con mejores prestaciones, entonces hay todo un crecimiento de la premiumización. Lo mismo pasa en los papeles, lo mismo pasa en protección femenina. Entonces, eso hace de que uno, como empresa, constantemente tenga que estar evolucionando en tecnología, en nuevos usos. Dentro de la línea de productos, ¿cuáles, digamos, son los que lideran o ranquean, por así decirlo, ¿no? Porque mencionaba muy bien el tema de pañales, ¿no? Y bueno, y hace referencia también a natalidad, pero también a esa apuesta por la calidad. Entonces allí, digo, ahí se puede dar como un ranqueo de lo que hace a la facturación, por ejemplo, de la empresa. A ver, mira, nosotros somos líderes en todas las categorías que participamos. Sí. En términos volumétricos, obviamente la categoría más grande son los papeles, pero dentro de papeles tenés un universo. Tenés el papel higiénico, que es un consumo per cápita uno de los más altos de Latinoamérica. Y ahí, sí, ahí lo que crece es la premiumización, pasar de hoja simple a hoja doble. Las toallas de papel, anteriormente llamadas rollo de cocina, hoy tienen ese multiuso, entonces eso crece exponencialmente y eso crece a través de nuestras marcas Nova. Y después tenés pañuelos y servilletas, que son categorías muy zafrales, como se dice acá, pero que también están teniendo un crecimiento y una sofisticación cada vez mayor. Y después donde uno sí ve la evolución, y nosotros lo hemos visto hoy, hace 5 años en esta entrevista hubiese sido diferente. Hoy personal care, pañales de adultos y protección femenina son las categorías que crecen exponencialmente. Y estamos creciendo también en participación de mercado acá en Uruguay a través de Babysec, Lady Soft y Cotidian. Y ahí sí se nota aún más el multiuso. Ya ya el consumidor no se queda con el producto de base, sino quiere cada vez más sofisticación. Lo vemos en los pañales. Hace 5 años los pañales premium y supreme premium eran el 27% de la venta, hoy son el 70%. O sea, hubo un cambio con la pandemia radical. Pasaron de consumir productos más básicos a productos con una complejidad y una tecnología. Eso también responde... Y eso a nosotros nos sirve porque nos hace tener nuestra planta en productividad de ese tipo de pañales que por lo general el resto no los quiere hacer porque son batches de producción cortos. Entonces nos pone a nosotros en un mood de hacerlos para el mercado local, pero también como base y plataforma exportadora. Y yo creo que el gran éxito de hoy de Softis Uruguay es que hemos encontrado la vuelta a encontrar mercados sustitutos al mercado local, que a veces está flat o decrece con la exportación. ¿Y qué nos dedicamos a hacer? Productos que nadie quiere hacer. Los productos más complejos, productivamente con mayores mermas. Y bueno, nosotros nos hemos dado cuenta de que si somos buenos haciéndolo más complejo, ya nuestro mercado dejó de ser Uruguay y Paraguay para ser prácticamente todo el sistema Softis, que es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Por ejemplo, con este ejemplo de Houston, que nos hacía referencia. Houston, el tema Argentina, yo creo que lo más notable fue el año pasado, nosotros exportamos todo el año el excedente de producción que teníamos para el mercado local. O sea, todo lo que podíamos producir para Argentina nos compraba hasta... terminamos produciendo exclusivamente para Argentina un producto que ellos dejaron de fabricar porque no entendían cómo fabricarlo. Y desde Pando, con ingenieros de Pando, con nuestras máquinas que en algunos casos son de altísima tecnología, como robótica, que tenemos a disposición, pero en otras que no son tan complejas de término de vista industrial, hoy hacemos productos exclusivos para ciertos países.
Creo que también la resiliencia de ser un país chico y que tener más capacidad productiva que el mercado que atendemos nos hace que constantemente tengamos que encontrarle la vuelta. Así lo que quería comentarle y también, bueno, consultarle más que nada, es que la apuesta por adquirir productos de mayor calidad, quizás premium, responde también a una mejora en lo que es el poder adquisitivo, ¿no? Para la inversión de estos productos. ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que a veces no necesariamente es un aumento del poder adquisitivo. Las madres o las adolescentes o las personas mayores a veces realmente prefieren gastar un poco más, pero saber que tienen un producto que es mucho más confiable. Entonces, el hecho de pasar de un ultra a un premium no es tanto el rendimiento del pañal, sino todos los features que tienen, la comodidad que le da un pañal más ergonómico. Entonces, yo creo que el consumidor empieza a valorar ciertas cosas de consumo personal en el cual al probarlas después no hay una vuelta atrás. No necesariamente es vender más caro, te repito, nosotros vendemos productos súper caros o súper caros con un valor agregado importante a productos más básicos, pues estamos obligados. Tenemos una alta participación y tenemos que atender a todos los tiers de consumidores. Y creo que esa ecuación la tenemos muy bien hecha, tenemos mucha cercanía con los consumidores que tienen un presupuesto limitado, dándole buenos productos a buen precio, pero también tenemos el producto que es súper top, de altísima calidad, con detalles para la gente que los puede pagar. Entonces, desde ese lado el consumidor siempre ha sido un poco nuestra obsesión, siempre lo hemos puesto al medio y bueno, por eso la innovación, por eso el constante repensado de cómo dar más. Y nuevos diseños. Y así Mariano, cuando ingresó Mariano, me dijo una frase que la tomé nota y que me gustó por el tono en que lo dijo. Yo vengo acá a desmitificar que la industria y a decir en realidad que la industria es viable en Uruguay. ¿No? Un poco allí el ejemplo como bueno, liderando una compañía, ¿no? con tantos logros así que tiene para decir para el sector industrial. Mirá, está el cliché de que producir en Uruguay es caro, que es inviable, que no tiene escala y bueno, muchas cosas que uno puede decir. Y creo que nosotros en estos últimos 5 años lo hemos desmistificado. Primero porque hace 5 años nos pusimos como objetivo, cuando no éramos así, el eslogan de Uruguay for Export, ¿no? Porque eso que englobaba primero estar muy conectado al consumidor, no solo local sino externo, pero después lograr una eficiencia de producción, de fábrica, bajar los costos, tener una estructura de gastos acorde, ser sostenibles, que hacía que si nos poníamos en ese mood de Uruguay for Export, la producción local iba a ser estructural. 5 años después te puedo asegurar que lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque exportamos a Argentina, porque exportamos a Perú, porque le exportamos pañales a Brasil, porque estamos exportando ahora este producto semi-laboratorio a Houston. Y ellos nos compran no por buenos, sino porque realmente tenemos un costo competitivo, tenemos una industria competitiva y tenemos colaboradores que hacen de esto viable. ¿Y qué es lo bueno en esa ecuación? Que no lo hicimos a cualquier costo. El año pasado yo creo que fue uno de los mejores años de la empresa, porque primero tuvimos prácticamente 0 accidentes. Tuvimos un solo accidente, que fue un accidente y encima menor en la compañía. Con lo cual lograr el 0 accidente, que era nuestra obsesión, estamos ahí muy cerca. Después pudimos estar muy cerca del consumidor porque todas nuestras categorías de alguna manera crecimos o ganamos participación de mercado compitiendo con multinacionales, ¿no? Y por último creo que si uno cerraba, lo hicimos con un buen clima. El clima laboral de la compañía nuestra fue muy bueno, fue el mayor dentro del sistema Softis y eso hace que esa ecuación de cuando las cosas van bien, cuando hay un buen mood, cuando mantenemos las fuentes laborales, cuando salen cosas desde Uruguay hacia el mundo, hace que obviamente uno va a trabajar contento. Y por último creo que la frutilla del postre fue, tenemos un programa que se llama Softis Contigo, en el cual el ser sostenible no es solamente usar productos sostenibles, como todas las fibras naturales que nosotros usamos, sino también ser sostenible con la comunidad. Con Pando tenemos un trabajo comunitario muy importante y el año pasado nos asociamos con Techo. Ellos ponían la solución habitacional, nosotros pusimos la solución sanitaria. Y bueno, tuvimos un programa de llevarle a los varios carenciados, dotarlos de una ducha, de un water, de una solución que para ellos obviamente era cambiarle la vida. Y eso llegó para quedarse.
Así que... ¿Sigue todos los años? Sigue todos los años y con mayor intensidad. Entonces, creo que hemos demostrado que productivamente es viable. Estructuralmente tenemos un horizonte de producción de alguna manera, no diría ganado, porque acá competimos con todo el mundo, pero si seguimos haciendo las cosas así, es viable la producción y realmente es viable. Y después, bueno, tenemos un compromiso con la comunidad en la cual nuestra mayor obsesión es no tener accidentes y mantener las fuentes de trabajo. Y creo que si seguimos con este mood, bueno, tenemos industria uruguaya para rato. ¿Cuántas personas trabajan? Y somos 317 directos, más otros 400 indirectos de la distribución, la logística. Entonces hay mucho que depende de esta industria y nada, yo te digo, muy contentos porque yo tuve suerte de llegar a una empresa en la cual encontré gente tremenda, personalmente y profesionalmente. Allí, y eso hizo más fácil, obviamente, todo esto. Sí, cambios. Claro, y su desempeño. Y allí, Mariano, finalmente, ¿no? Hablaba en términos de sostenibilidad, ¿no? Algo muy interesante que es el reciclaje, ¿no? Allí cómo termina la ecuación, ¿no? Porque, digo, en definitiva, productos que salen, ¿no? Materia prima, celulosa, árboles, ¿no? Terminan en papel y finalmente después... Bueno, uno de los 5 pilares de nuestra compañía es la sostenibilidad. Es una empresa CMPC de más de 120 años, nace de los árboles, porque para hacer celulosa viene de bosques protegidos. Y acá no es un tema menor en Uruguay. Nosotros producimos, como bien vos decís, productos que vienen o de papel reciclado o de fibra virgen. En el proceso productivo, el desperdicio que tenemos, que son unas fibras menores, está solucionado a través de una planta de compostaje que nosotros pusimos con la Intendencia de Canelones, con lo cual hacemos una especie de relleno sanitario o compost. Con lo cual ellos ponen la poda, nosotros ponemos nuestro residuo de fibra, con lo cual desde ese lado toda la parte tisu lo tenemos 360 logrado. En pañales este año logramos que todo lo que era el descarte de nuestros pañales tenga un destino o de exportación o de desmembrar ese producto en sus materias primas y reciclarse, con lo cual el hecho de ser planta basura cero habla de eso precisamente, de que todos nuestros desperdicios productivos tienen un reciclaje. Y nada, nosotros trabajamos mucho ese eje, de nuevo, no solo el eje de natural, sino también el eje de las comunidades, el eje interno con los colaboradores. Así que te diría que la sostenibilidad es realmente el ADN de esta compañía. Y en la mira tenemos una planta de efluentes que es para 3 empresas nuestras en términos productivos, porque el agua que tomamos del arroyo Pando para uso, nosotros no consumimos agua, sino usamos agua y después devolvemos. Bueno, la devolvemos casi potable, ¿no? La tomamos con una composición que cuando la devolvemos al arroyo Pando, la devolvemos con mejor condición de lo que uno la tomó. Te digo que desde ese lado es una compañía que en seguridad y en sostenibilidad nunca escatima presupuestos. Al contrario, hemos hecho una inversión muy importante. Deberían los empresarios, muchas empresas y muchas industrias, mirar un poquito más todos estos aspectos, porque digo, hay muchas industrias aquí en nuestro país y el ejemplo ese, ¿no? De decir, bueno, es viable la industria aquí en Uruguay. Sí. Hay muchos desafíos, por ejemplo, con los efluentes, con las plantas de compostaje. Yo creo que hay mucho y ojalá, y siempre en todos estos foros empresarios decimos lo mismo. Nosotros invertimos porque está en nuestro ADN hacerlo, pero no sé, creo que el mismo problema que tenemos nosotros lo tienen empresas vecinas y a lo mejor sería bueno tener una mega planta en Uruguay que usemos todas las empresas y no cada uno hacer lo suyo. Creo que sí, eso, nos falta un poco más de diálogo entre todos para que esta sea una solución del sistema y no solamente la solución para Softis o para empresa A, B o C. Pero vamos por buen camino, creo. Es un país que también, a veces uno no se da cuenta, pero si uno compara con los países de la región, jurídicamente es un país estable, es un país que se respetan los contratos, es un país que de alguna manera te facilita las cosas en términos de empresariado. Qué interesante. Mariano Paz, CEO de Softis Uruguay. Bueno, ya vamos a ir a conocer la planta de primera mano, cosa que me encanta, visitar las empresas. Así que, bueno, muchas gracias por estos minutos en el programa y nos reencontramos en otra oportunidad. Un placer, muchas gracias. Ojalá, bueno... Nos reencontramos en Softis.
Los espero. De recorrida. Los espero. Muchas gracias por estar aquí. Por nada. Y les quiero recordar que si tenés Antel, tenés las recargas más convenientes, porque podés disfrutar de gigas ilimitados durante 3 horas por solo 60 pesos, o de 5 gigas más 125 minutos por 7 días a solo 250 pesos. Aprovecha y sumate a la comunidad más grande del país. Si querés más gigas, esta recarga de Antel es para vos. Es por ahí, majo, porque con Antel tenés las recargas más convenientes. Gigas ilimitados durante 3 horas por solo 60 pesos. O 5 gigas más 125 minutos por 7 días a solo 250 pesos. Aprovechá y sumate a la comunidad más grande del país. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciábamos, vamos a hablar de cómo vienen las inversiones en la construcción. Allí vamos a conversar, que ya lo tenemos aquí en estudios, con Aníbal Durán, que es director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Bienvenido, Aníbal. Primera vez aquí en el programa. Sí, señora, mucho gusto. Bueno, un gusto, Aníbal, tenerte aquí. Te tuteo porque me lo habilitaste. Habilitada. Fuera de cámara. Tuteo recíproco. Tuteo recíproco, sí, pero si no yo trato de usted. Aníbal, bueno, un año particular, ya vamos a hablar de si esto de ser un año electoral influye en las inversiones, ¿no? Pero ¿cómo viene un poco el resumen, ¿no?, de los promotores privados interesados en el sector de la construcción aquí en Uruguay? El resumen te lo hago, en primer lugar, en un tema básico, que es el número de dependientes, que es un número que nos proporciona el BPS. El número de dependientes hoy, directos es los que están en obra, directos es un número de 57.000 obreros, que ya no es coyuntural, es estructural. Y viene a cuento porque la media, dicen los veteranos de la construcción, siempre fue 40.000 en ese entorno. Y estamos desde ya muchos años, desde que asumió este gobierno, por encima de los 50. Y ya llegando a 57.000 y estimo que vamos a llegar a los 60.000. Donde sustancialmente de los 60.000 a fin de año, el 70% es obra privada, que es mi métier, la obra privada. Entonces, por eso te digo, eso te da un panorama muy alentador de cómo viene el sector. Para responderte un poco a lo que vos me decís. Y allí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inversiones y demás, es un sector que han venido destacando muchos empresarios aquí en términos de lo que es interés, ¿no?, inversión a nivel local y también de inversores internacionales que buscan refugio de su capital aquí en Uruguay. En ese sentido, hay algunos números allí que nos puedan reflejar de cómo viene la obra en términos de dinero circulando. Los números que te puedo manifestar es, sin perjuicio de lo que vos dijiste antes, es que estamos construyendo, todo es relativo, no es absoluto, pero en términos generales, entre Maldonado, Canelones y Montevideo, 2 millones de metros cuadrados de inversión privada. O sea, los promotores ponen su dinero, hay que declarar esa salvedad, el promotor pone su dinero. Y eso implica una inversión de arriba de los 2.500 millones de dólares, hoy. Pero el panorama luce auspicioso porque hay mucho terreno comprado. Me consta por los promotores, yo trabajo con ellos. Entonces, eso implica que va a seguir habiendo inversión y, consecuentemente, construcción. ¿En las mismas zonas? Depende. Si es vivienda promovida, que es un poco el boom, que la inventó APCU en el año 2010, con el presidente Mujica. Si es vivienda promovida, es alejado de la costa. Por decir algo de forma burda, Avenida Italia al norte. Sí. Hay vivienda promovida, que se ha poblado los barrios Cordón, La Blanqueada, La Figurita, Centro, Parque Rodó, lleno de edificios de vivienda promovida. Se ha mejorado la ciudad de forma sustancial. Y después los megaproyectos, donde requiere una inversión más grande, que es otra idea de APCU,
eso es en cualquier zona de la ciudad. Ajá. Pero es más bien zonas más bien cerca de la costa. ¿Qué serían los megaproyectos? Megaproyectos es una inversión mínima de 4 millones de dólares. Ajá, Lo que vivienda promedio no pasa. claro. Es una inversión menor. El mínimo en megaproyectos son 4 millones de dólares. Y eso supone exenciones impositivas. Ajá. O sea, es un incentivo de la Comap para invertir en megaproyectos. Hay muchos megaproyectos en Punta del Este, Claro. pero también hay acá cerca de la costa en Montevideo, hay muchos megaproyectos. Ya vamos a hablar de lo que es vivienda promovida y la actualidad de lo que es, bueno, la inversión bajo este régimen en el próximo bloque. Allí, ¿cómo se viene expandiendo, ¿no? Lo que es, más allá del boom en 3 departamentos que me mencionó, que Maldonado, Canelones y Montevideo, la extensión, ¿no? Del interés del promotor privado en invertir en otros departamentos. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros inventamos la ley en el año 2010 con el extinto Julio Villamide, que falleció, un muy buen tipo, estaba saturada la costa. Ajá. El promotor construía en la costa, costa y adyacencias, y se saturó la costa, o porque no había mucho para vender o no se vendía directamente lo que había. Claro. Entonces ahí se nos ocurrió la idea de plantear sobre la Mujica de ir, como te dije hoy, de Avenida Italia al norte. Y ahí empezamos a copar barrios de la ciudad que estaban absolutamente despoblados. Claro. Barrios con infraestructura, muy importante. Y por eso fue que con esas exenciones impositivas, que era un poco la zanahoria, para que el promotor fuera, fue un boom, fue una cosa masiva. Hoy hay, desde el 2011, que la ley se promulgó por todos los partidos políticos, noviembre de 2011 en el Parlamento, hay 1.300 proyectos presentados, entre construidos y a construir, que implican miles de viviendas, no recuerdo ahora uno, no quiero talentear, pero miles de viviendas. Pero 1.300 y pico de proyectos presentados, es un boom, es un éxito absoluto, que además ha repercutido en gente argentina, chilena, paraguaya, que viene a invertir acá y a hacer las veces de promotor. Ajá. Que nos pasa habitualmente, cotidianamente. Pese a que acá es más caro que allá, sobre todo Argentina, acá el rol determinante es la confianza, que te lo dicen. Confiamos. Y acá vendemos la confianza, que es un plus muy importante. Que ya no estoy hablando ya de este gobierno, es un tema de la impronta uruguaya, se vende confianza. Allí, Aníbal, yo preguntaba también a propósito de, por ejemplo, bueno, en Colonia hay, proyectos muy interesantes, bueno, lo que es Colonia Más y demás, y seguramente... Más Colonia, sí. Más Colonia, pero ¿qué pasa con otros departamentos? Digo, porque también debe ser un desafío desde la asociación poder promover, ¿no? No sé, Durano, Paysandú, Rivera, digo... Muy astuta la inquietud. Es un poco lo que nos está faltando. Hay vivienda promovida en Salto, hay vivienda promovida en Paysandú, hay vivienda promovida en Río Negro, hay vivienda, estoy hablando de memoria, hay vivienda promovida en Durazno, pero no con la masividad que querríamos. O sea, es un tema que, no digo que esté en el debe, lo estamos procesando, para que el interior comience a ser vivienda promovida. Porque además ahí no hay límite de zonas. Las intendencias son, porque depende de la intendencia de cada departamento donde determina dónde se construye y cuándo no, y dónde no. Las intendencias en el interior permiten hacer en cualquier lado. O sea, estamos haciendo eso, empezando a construir los promotores, ¿no? Empezando a invertir y construir en el interior. Nos queda, nos falta. En Artigas no se ha hecho, por ejemplo, que me acuerdo ahora. Pero es un debe que lo estamos... Yo viajo al interior normalmente a promocionar la vivienda promovida. ¿Hay infraestructura como para...? Hay, sí. O sea, a raíz de la invitación del intendente que esté en funciones, yo voy con alguien de APCU a promover la vivienda promovida e incluso a interiorizarlo, porque hay gente que no tiene mucha idea de la exención impositiva, pese a los años que tiene, que no están no dominan mucho el tema. Sí Canelones, sí Maldonado por la cercanía, ¿no? Canelones es un boom, ¿no? Estamos ahora acá, es un boom. ¿Hay tela para cortar en Canelones todavía? Sí. Mucha. Mucha tela para cortar. O tierra. Y tierra. Bueno, viste lo que es Avenida de las Américas. Sí. Es una locura. Sí. Bueno, inclusive esta zona aquí que estamos Sí, ahora, nosotros estamos en Huertas de los Horneros. Exactamente. Ha sido es muy demandada y muy valorada. Vamos a seguir el diálogo con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Y sí, en el próximo bloque vamos a interiorizarnos un poco en precios, ¿no? En lo que ha sido, ¿no? el resultado también hasta el momento de la vivienda promovida, que es algo muy mirado por los inversores, así que lo invito a una pausa y ya regresamos. ¿Cómo no?
Bien, no nos vamos a la pausa sin antes una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios de acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que llegaron los smartphones más épicos de Samsung. Estoy hablando del Galaxy S24 serie 5G, una nueva forma de conectarse con inteligencia artificial, capaces de crear fotos, videos de alta resolución e ideales para jugar. Los pueden encontrar en shop.samsung.com/uy. Estamos en diálogo con Aníbal Durán, que es el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Hablábamos en el bloque anterior y se destacaba el régimen de vivienda promovida como un gran atractivo estrella para los promotores privados para poder invertir en nuestro país. Recientemente el portal Infocasas publicó un informe que destacó que el 83% de las compras de estas viviendas tenía destino a la inversión inmobiliaria y solo el 17% fue para vivienda de uso personal, es decir, de repente para que la pueda comprar o alquilar el público que va a esas zonas de la vivienda promovida. Generó una polémica allí en redes, en actores, ex representantes de gobiernos anteriores. ¿Cómo interpretan los empresarios esto? Yo salí a la palestra diciendo totalmente con ese porcentaje, absolutamente, pero además porque lo hablo con los propios promotores, y el porcentaje mayor a quienes venden es a usuarios finales y no a inversores. O sea que la fuente es el promotor. Mal puedo dar esa información de Infocasas, con quien hablé con ellos y donde disentí totalmente. No puedo precisar el porcentaje exacto, decirte 70 usuarios final, 30 inversores, pero eso lo revierto absolutamente, de ninguna manera. No sé dónde lo sacaron, es una fuente que yo no conozco. Pero la fuente que es el promotor, sí, lo hablamos en comisión directiva de los promotores, donde todos hacen vivienda promovida, disentían unánimemente. Te repito, no te puedo precisar el porcentaje, pero no es eso de ninguna manera. Porque a partir de este informe, salieron muchas voces y muchos actores, claro, principalmente del espectro político, de alguna forma criticando que la vivienda promovida no cumplía con el objetivo para el que fue creado. Los empresarios así, ¿qué contestan? Pero hemos generado un empleo brutal, hemos generado una inversión de 2.500 millones de dólares, pero además otro aspecto no menor, que el otro día lo discutí públicamente con la legisladora Echeverri del MPP, porque hablan de exoneraciones fiscales. Claro, el fisco técnicamente pierde de ganar, pero ¿sabés qué pasa, Tatiana? En esos lugares donde se está construyendo vivienda promovida, Avenida Italia del Norte, no había nada, nadie construía nada, y 100% de cero es cero. Entonces, ¿cómo van a hablar de pérdida fiscal cuando no se construía nada? Al contrario, ahora hay exoneración fiscal para los promotores, pero pagan los barraqueros, pagan los fleteros, pagan los asesores vinculados a la construcción, paga el IVA los que venden insumos. Es todo un logro, es ganancia para el gobierno. Porque antes, ¿entendés el concepto? Por supuesto. No había nada, ni en GOE, ni en la figurita, ni en el cordón, no se construía, literalmente. Y ahora es masivo.
Entonces, ¿dónde está la pérdida fiscal? Técnicamente sí es pérdida fiscal, fácticamente no es pérdida fiscal, es ganancia para el gobierno. Y eso soy enfático porque discutí con la legisladora Echeverri que seguían insistiendo con ese tema, que es una gran falacia. No sé a cuento de qué vino todo eso. No, a cuento un poco que a partir de este informe, bueno, fue un poco la precisión que se hizo para hacer la crítica a que finalmente en la visión de muchos críticos el régimen de vivienda promovida no estaba cumpliendo el objetivo de alguna forma hacer accesible la vivienda. Bueno, no solamente lo es porque han comprado muchos usuarios finales vivienda, sino además, capaz que nosotros le erramos con el nombre, porque originariamente se llamaba vivienda de interés social. Y la vivienda siempre de interés social, pero se interpretó que era para gente de deciles bajos. Sí. Y no es gente de deciles bajos, es gente de deciles 7 u 8, que es un decil importante. Los que son deciles bajos son el plan Entre Todos, del Ministerio de Vivienda, donde APCU está colaborando, que es también vivienda promovida, que son para deciles 5 y 6. Que ese es otro decil. Cuando digo deciles, ingresos más bajos. Gente que tiene ingresos más bajos. Y ahí estamos trabajando para esos deciles en zonas más alejadas. Por ejemplo. Por ejemplo, la zona oeste, que está muy vacía, ahí estamos trabajando para que vaya gente a vivir vivienda digna, siempre vivienda digna. No tal vez de la calidad de vivienda promovida que promovemos, valga la redundancia, nosotros. Pero el plan Entre Todos apunta a eso. Ahí es donde nos vamos a ocupar de deciles más bajos. Y ahí los privados están interesados Es vivienda promovida. Pone plata al inversor, pone el terreno al inversor. Ahí lo que tiene la diferencia es que el precio está acotado por el Ministerio de Vivienda. O sea, antes en la vivienda promovida nuestra, el precio no está acotado. En el plan Entre Todos, el precio está acotado. Lo acota el Ministerio de Vivienda. ¿Y allí incidencia en los alquileres? También se habló de la incidencia otro logro. De la baja o no. La baja, porque hay mucho más oferta. Ahí en Cordón, donde está la sede de APCU, está lleno de juventud que han comprado y alquilado, pero sobre todo han alquilado a precios mucho más bajos, porque al haber mayor oferta, baja el alquiler y están a 5 minutos de depósitos. Entonces, se han ido depósitos y han venido el Cordón. Masivo es, de muchachadas, jóvenes, estudiantes, con precios mucho más tolerables, mucho más aceptables. Un dormitorio en Cordón por ahí vale 19 a 20 mil pesos. En Pocito está en 25 a 30 y están a 5 minutos. Y en zonas, por ejemplo, como Jacinto Vera... También, es el mismo concepto. Bien. Los alquileres han bajado. El otro día el diario El País decía que habían bajado un 13% en estos 2 últimos años, gracias a la vivienda promovida, por la masificación de oferta. Bien, quería precisar esos datos, bueno, justamente con usted y saber un poco cómo veían toda esta discusión y también poner una puesta a punto, ¿no? De cómo viene el interés de los promotores de invertir bajo este régimen también. Allí es un año electoral, ¿no? ¿Esto influye en el inversor privado para la construcción? Mira, antes sí, otrora. Hoy ya te diría que no. Hay un estudio cauteloso, si querés, un poquito de retracción, pero no estoy diciendo ningún misterio, develando ningún misterio. Ya los ministros de Economía, ponerle que ganar el Frente Amplio. Un ministro de Economía eventual de Orsi es Gabriel O'Donnell. Está en el diario, no estoy inventando. Un ministro eventual de Carolina Cose es Pablo Ferreri, socialdemócrata los dos. ¿De qué estamos hablando? No va a cambiar nada, sustancialmente no va. Bueno, si ganara Álvaro Delgado, por decir un nombre que son los favoritos, menos. Entonces no va a haber problema. Puede haber alguna retracción, algún estudio cauteloso, porque habían dicho de tocar la vivienda promovida, la gente de Orsi, hablamos con Orsi y dijo que en principio no, porque le reditúa las arcas además, sin prejuicio que le embellece la ciudad. O sea que no, esa retracción que antes había en las elecciones, yo creo que no va a pasar este año. Bueno, pero las críticas principalmente vinieron justamente de sectores del Frente Amplio, en este caso de la vivienda promovida, ¿no? Bueno, pero para mí con ese error que te decía, como hablaba con la diputada Echeverri o la senadora Echeverri, que para mí están en un craso error. Pero por algo Canelones promueve la vivienda promovida como la promueve, que es impresionante, un gobierno frentista. O la misma Carolina Cosa en Montevideo. Habría que ampliarlo un poco más y expandirlo hacia otros departamentos. Bueno, pero ahí, ¿no? Eso es un debe. Por eso yo estoy yendo a departamentos a promoverla. No todos, pero hay 6 o 7 departamentos donde no ha incursionado. La gente por ahí ignora los bemoles y las virtudes que tiene la ley. Y lo otro es el plan Entre Todos, que es para decirle más bajos, yendo más bien a la zona oeste de Montevideo y poblarla, repoblarla. Donde hay infraestructura, eso es fundamental, primero el gasto es enorme. Tiene que haber saneamiento, tiene que haber alguna plaza, tiene que haber alguna ómnibus cerca, si hay una escuela mejor. Eso está faltando. No, bueno, en algunos casos es mejor que haya un contexto lindo.
Un entorno lindo. A veces se le piden al promotor que haga la plaza o le piden al promotor que haga la escuela, para que la gente se afinque y se arrime. Allí barrios, por ejemplo, para dar nombres de barrios, para que la gente se haga una idea. Por ejemplo, en el Cerro. Ajá. En el Cerro hay un déficit de vivienda promovida. La gente es media renuente a ir. Y ahí estamos explorando para que la gente compre el terreno y empiece a ir. Pero siempre para decirle más bajos. Siempre en ese plan entre todos del Ministerio de Vivienda. Bien. Donde el precio está acotado. Bien. Como yo te decía. Allí brevemente para terminar, es un año, ¿cómo lo definiría para esta inversión y todo este panorama que me estaba comentando? Venimos de años auspiciosos, porque acá no hay que llorar por llorar. Venimos de años auspiciosos y auguro un año muy auspicioso, no solo por lo que se está construyendo, sino por los terrenos comprados, que es un índice elocuente de que el promotor va a comenzar a invertir. Tú dirás, puede comprar y dejarlo ahí un par de años y guardarlo, pero normalmente está con ganas de construir porque hay demanda, sustancialmente hay demanda. Y no hablemos de los extranjeros que se vengan, ¿no? Donde ahí acrecentaría mucho más la cosa. Bien, ¿allí el crédito cómo lo ve? No, el crédito no es una cosa, no funciona de forma muy fluida. La gente en general compra contado, semicontado. No, el crédito no ha marchado mucho en Uruguay. Creo que es un 4 o un 5% del Producto Bruto. Crédito hipotecario para vivienda. Puntualmente me refiero a eso. Es un tema que también está en el DEVE y lo estamos estudiando con el Banco Hipotecario, con el Banco Central. Bien, allí hay un DEVE. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que pasa con la inversión privada en la construcción. Hemos tenido un panorama completo con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Gran seguidor del programa y la primera vez, pero no la última. Van a venir muchas más. Se tomó la palabra. Por supuesto que sí. Gracias por estar. Mucho gusto. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En la actualidad, los proyectos promovidos de inversión para la construcción están en auge. Los empresarios consideran que a través de la ley de vivienda promovida se ha accedido a beneficios que han permitido revitalizar zonas que antes no estaban en la mira de los inversores y que esto, en la visión de los empresarios, naturalmente permitió que haya una más oferta para la demanda existente y aún creciente y que haya también permitido el acceso a la vivienda, mejores precios, por ejemplo, de alquileres. En ese sentido, conversamos en el programa de hoy y también hablamos de la industria en Uruguay y cómo la demostración de que empresas desde aquí, desde nuestro país, pueden hacer cosas diferentes y diferenciales para el mundo, productos de exportación y de primera calidad. Algunos de los temas que desarrollamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá. Nos reencontramos el próximo viernes a las 21 horas. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro,